Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. ¿Cómo ven los colombianos a los bancos más importantes del país? ¿Cuál es su reputación en redes sociales? ¿Qué dicen de ellos los usuarios? ¿Cuáles son las principales causas de inconformismo sobre las entidades bancarias? Estas son algunas variables y conclusiones del índice inverso de reputación elaborado recientemente por la agencia de comunicaciones Millennium Group y que sirve de insumo para resolver algunos interrogantes sobre la percepción de los ciudadanos acerca de los bancos más grandes de Colombia, sus quejas y comentarios negativos más frecuentes. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este episodio de Economicast tratará de resolver estas y otras dudas junto con Edmer Tovar, Country Manager de Millennium Group. Bienvenido, Edmer, ¿cómo ha estado? Gracias, Javier, es un placer saludarlo y aquí estamos para hablar de el índice inverso de reputación de los 5 bancos más importantes de Colombia. ¿Qué es eso del índice inverso de reputación? Es decir, pareciera que se midiera inversamente. Inversamente, exactamente. Inversamente en este caso quiere decir que la mayor connotación del estudio tiene que ver sobre ¿qué dicen los comentarios negativos? Se hace una evaluación de las conversaciones de los ciudadanos en las redes sociales, redes públicas, es decir, en la web, en las páginas web también, y en las redes sociales, y se establece cuál es la conversación, cuáles son los temas neutros que hay sobre estos bancos, ya vamos a decir cuáles son. Adicionalmente, cuáles son las conversaciones de tono negativo y las conversaciones de tono positivo. Y luego nos enfocamos en el inverso, es decir, mirar de lo negativo a ver cómo se comporta la reputación digital de las entidades financieras en Colombia. Los bancos, se los digo de una vez, ¿quiere? Sí, hablemos de una vez de los Muy bancos. Bien, los bancos son Banco de Vivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Banco Agrario de Colombia. Son los 5 bancos de mayor número de depósitos y los bancos con la mayor red de oficinas en el país. Y bueno, y estos resultados que empiezan a mostrar, uno creería, y esa es la percepción que uno tiene sin entrar en el estudio, que pues hablan muy mal de ellos. Sí, hay una percepción negativa realmente que es en algunos casos preocupa, en otros es un poco más moderada y hay un caso en el que el resultado es positivo, es decir, que no hay las conversaciones no mostraron una situación preocupante de mala reputación por parte de esa entidad. Se trata del Banco de Bogotá. Los 2 bancos que tuvieron una reputación moderada fueron el Banco Agrario y el BBVA. Y los que tuvieron la peor imagen en cuanto a sus conversaciones negativas fueron de abajo hacia arriba el banco Bancolombia y el otro es Da Vivienda, que fue el que tuvo la peor porcentaje, el índice más negativo frente a los otros bancos y frente a las conversaciones negativas. Es decir, esto, porque es que además de esto se midió también como el impacto que no solamente el número de conversaciones negativas y la proporción frente a sus clientes, sino también el peso que tienen esas personas que hablaron en las redes sociales. Quiere decir que no es lo mismo que un ministro haga una crítica o una persona muy conocida que haga una crítica sobre una determinada entidad a que lo haga un ciudadano común y corriente que tiene menos seguidores. No es que no sea menos importante, pero que tiene menos seguidores sí. Por tanto, si yo me quejo y tengo muchos seguidores, pues el impacto es mayor. Y por eso Da Vivienda también tiene esa connotación tan negativa. Y no hay, este índice no mide, digamos, la proporcionalidad de alguna manera de esos bancos pequeños que no tienen tantos seguidores, pero que podrían hablar bien o mal de esas entidades específicamente, o ustedes simplemente miden la cantidad de usuarios que tengan frente a la reputación que haya. Nosotros no medimos los bancos pequeños, primero porque en Colombia tienen un alto volumen de entidades financieras y entidades que en este caso son bancarias, que son bancos, y el número de conversaciones pues es elevadísima. En este caso lo que quisimos fue mostrar cómo esos bancos grandes tienen precisamente ese problema de manejo de reputación
Todos sabemos que en Colombia específicamente, porque no tengo información sobre qué pasa en otros países, pero quizás es posible que sea más o menos similar, al menos en América Latina. Y es que hay un inconformismo general de la gente por los bancos. Porque claro, hay muchas cosas que a la gente no le gustan. Entonces, la gente le gusta ir a pedir crédito a los bancos y se pone feliz cuando le dan el sí. El problema es cuando le toca pagar la primera cuota. Entonces ahí ya empieza a ponerse bravo. Y entonces esta situación hace que genera a veces conversaciones muy complejas y en contra de las entidades financieras. A veces, la mayoría de las veces uno podría decir que tienen razón, otras veces no. Pero sí es un problema reputacional que deben manejar las entidades, las marcas, porque una de las cosas más difíciles que están enfrentando hoy en día son las marcas, es que ellas creen que ellas son lo que ellas dicen y no lo que la gente dice de ellas. Es decir, están basando su marca, elogiándose mutuamente entre ellas, hacemos esto, hacemos lo otro, pero se les olvida medir o hacer un seguimiento de qué dice la gente de ellos. Es como cuando uno se pregunta, ¿qué dirá la gente de mí? Y sí, y ahora las marcas, todas, no solamente bancos, todas, deben de vivir del qué dirán, porque las redes sociales están ahí encima de ellas. Y se ha vuelto pues un factor importante, y de ahí la importancia de esta medición, que me imagino que entrega un insumo para saber cómo nos están mirando desde afuera. Así es. Algunos de los resultados, por ejemplo, es de qué se queja la gente. Digamos, el punto principal es que aquí hay un factor que está involucrando a otro sector de la economía, y ese es el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque las principales quejas están sobre la caída de sus plataformas, cuando la gente va a retirar dinero, cuando va a hacer una transferencia o va a entrar virtualmente desde su celular, desde un móvil a su cuenta, va a hacer una transferencia o alguna operación, la plataforma está caída. Es una de las principales quejas que hay sobre eso. Entonces, la responsabilidad no necesariamente es solamente del banco. Aquí también hay empresas que son proveedores de servicios tecnológicos, digitales, y que no tienen no son lo suficientemente robustos como para soportar un nivel de operación como las que tiene un banco. Y por eso figura como la principal causa de las quejas de los ciudadanos a través de las redes sociales. Enmer, ¿y cómo empiezan ustedes a medir esto? Es decir, ¿cuál es la metodología? ¿Qué preguntas se le hacen? ¿Qué variables se tienen en cuenta? En general, ¿cómo se llega a las conclusiones que hay en este estudio? Muy importante que me haya hecho esa pregunta, porque efectivamente le dice, ¿y cómo lo hacen? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. La diferencia que hay en el índice inverso de reputación y los demás índices que hay en el mercado, y sobre todo de reputación, es que el índice inverso de reputación de Millennium Group es elaborado a través de una herramienta diseñada por expertos de Millennium Group, expertos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, y elaborada por ellos, y que lo que mide son casos reales. Aquí no se le pregunta a la gente, ¿usted qué opina? No, se le revisa lo que ya opinó libremente, porque cuando usted va por la calle, seguramente alguien se le puede acercar con un micrófono y hacerle una consulta, y de pronto usted cambia de opinión porque se acuerda que está pendiente de un crédito, o le da miedo porque su cuenta está en determinado banco, y entonces dice que yo no puedo salir a decir porque de pronto me bloquean, mejor dicho, cualquier cosa está condicionado un poco a esto. Aquí no, aquí es lo que hicimos nosotros con esta herramienta que desarrolló Millennium Group, es rastrear lo que ya se dijo en las redes sociales. Entonces, conversaciones sobre determinada marca, y se establece. Entonces, se despliegan todas las conversaciones que hay. En total, inspeccionamos más de 91,000 de conversaciones para todos los 5 bancos que hicimos. Y entonces se empieza a mirar conversaciones, y la herramienta nos permite hacer la segmentación entre conversaciones neutras, positivas y negativas. Y alguien me dirá, ¿y qué es una conversación neutra? Una conversación neutra es, por ejemplo, yo escribo un mensajito a alguien, yo ya aporté mi cuota y lo consigné en tal cuenta.
de tal banco. Ahí me aparece, entonces, hubo una conversación sobre ese banco, pero no es ni negativa ni es positiva. Que hice una consignación, ahí no está diciendo ni que es buena ni que es mala. Entonces, la noticia buena en este índice inverso de reputación, este resultado, fue que el mayor número de menciones tuvieron tono neutro, es decir, como el que acabo de mencionar, que no tiene connotación ni positiva ni negativa, el mayor número. Y digo, ¿por qué buena noticia? Porque las entidades lo pueden capitalizar a tratar de convertir ese tono neutro en un tono positivo. Por ejemplo, si esa consignación termina diciendo y me fue muy bien, listo, ya hay una connotación positiva. Ahora, ¿cómo hace para que la persona diga y me fue muy bien? Pues simplemente que efectivamente le haya ido bien, porque no puede esperar que si a la fecha cuando le dijeron que eso era una transferencia en línea, no aparece la plata, pues entonces no puede esperar que le digan que me fue muy bien. El tipo cambia la versión y dice me fue muy mal. Eso es un poco como la respuesta a la metodología. Y se midieron tres factores importantes, que son la percepción negativa, es decir, el porcentaje del total de la conversación que está asociado en términos de búsqueda y marcados como con tono negativo, y la influencia negativa es la que le acababa de mencionar, que es el peso que tiene ese comentarista o quien hizo esos comentarios negativos por el número de seguidores que tenga en sus redes sociales. Y un tercer aspecto que se mide es como la comunidad detractora, y la comunidad detractora pues es los grupos de personas que se forman alrededor de criticar un banco, de criticar una marca y se les vuelve como que constituyen ya un grupo que está siempre pendiente y asociando todas las cosas malas para salir a decirlas. Edmer, ¿y cómo es la percepción general de estos 5 bancos para la gente? Entiendo que quedó como en una escala de moderado. Es decir, explíquenos, digamos, cuáles son esas variables que hay y, digamos, en qué posición realmente están estos bancos. Sí, bueno, entonces frente a esto diría que nosotros no estamos haciendo un escalafón de bancos. Aquí lo que se hace es un análisis individual de cada entidad bancaria, de las 5 mencionadas. Se hizo un análisis individual como para saber en qué situación está su percepción digital de sus clientes y usuarios. Todos sabemos que en los bancos tienen clientes y tienen usuarios, y la diferencia es que el que es cliente es el que tiene cuenta, y el que es usuario es el que de pronto me giran un cheque a mí y yo voy a cobrarlo porque me tocó ir a ese banco pero no tengo cuenta ya. Es decir, en otras palabras, el usuario no compra, sino que el usuario hace uso del servicio, no más. Entonces, ¿qué dicen esas personas negativamente de los bancos? Bien, entonces, pero para responder la pregunta un poco de cuál fue la situación banco por banco, entonces uno diría, lo que nos dio a nosotros es lo siguiente, sin ser esto un escalafón como se lo dije hace un momentico, sino que la situación individual del Banco de Vivienda es que en la escala Index, que va de 0 a 100 puntos, y 0 es excelente reputación, o sea que no tiene ningún comentario negativo, mientras que 100 es pésima reputación. Es decir, a medida que va subiendo el número del índice, se va poniendo peor la reputación, es una reputación negativa. Davivienda tuvo 54 puntos en el índice, es el que tiene la peor situación. Bancolombia 37, el Banco Agrario 24, el BBVA 24 y también el Banco de Bogotá, que fue el que dijimos que tenía una reputación moderada, muy buena o buena, fue de 12 puntos. Cuando me pregunta por el promedio es que el 25%, sumados esos, el promedio aritmético, nos da el 25%, es decir, 1 de cada 4 ciudadanos cree o hace comentarios negativos en las redes sociales refiriéndose a estos 5 bancos. Hay un dato que me llama la atención, y es que aproximadamente el 30% de los usuarios de estos grandes bancos se quejan de sus servicios a nivel digital. Esto es una realidad después de la pandemia que trajo que todo el mundo se siente a hablar o lanzar un comentario, cuando antes las quejas se hacían directamente en la entidad bancaria.
Este recurso, digamos que tanto se utilizó en este último periodo, digamos, este es el material principal de insumos en este estudio. Claro. De las cosas más importantes que hay que decir aquí y que pueden salir incluso muy en favor de estos 5 bancos es que indudablemente, por ser los más grandes, pues también han tenido que incursionar con mayor fortaleza en su área digital y les cuesta un poco y les ha costado. ¿Por qué tienen tantas conversaciones incluso negativas? Pues porque quizás haya otros bancos que no sean tan digitales y bueno, el Banco Agrario no es tan digital, pero el Banco Agrario tiene una característica especial y es que por ser uno de los más grandes, pero además de eso, atiende a un sector como el sector rural especialmente, donde no hay muchas destrezas digitales de sus clientes. Entonces, claro, cometen errores a la hora de hacer operaciones y viene la queja y viene y aunque al banco no le fue tan mal. Pero finalmente es uno de los factores que también incide, el hecho de que haya cuál es el tipo de clientes que tiene cada banco y por eso la evaluación, el análisis se tiene que hacer de manera individual. Davivienda tiene el servicio de Daviplata y claro, se le cae el sistema de manera permanente. Es necesario seguramente ajustar y hacer un sistema una plataforma mucho más robusta. Bancolombia es el banco con el mayor número de clientes en el país, el banco más grande del país. Decía, Banco Agrario es el que tiene la red de oficinas más grande del país también porque está casi en todos los municipios de Colombia. Y los otros como BBVA y Banco de Bogotá, pues sobre todo en el caso del Banco de Bogotá, aunque ha habido una gran mejora en el tema relacionado con la digitalización del banco, la transformación digital, pues también tampoco es que sea un banco tan fuertemente digitalizado que diga que concentra mucho las operaciones allá, que es donde está la gente que hace las críticas en las redes sociales, porque un señor común y corriente, no sé, un señor mayor de 60, 70 años, quizás no se pone a buscar ni sabe manejar muy bien el tema de cómo me quejo y mucho menos por las redes sociales, sino que va al banco, regaña a la cajera que no tiene nada que ver con el asunto, o regaña, pero no lo hace de manera digital como si lo hacen los jóvenes. Esto implica que hay una gran disposición de los jóvenes a poner las quejas vía digital, que es donde hay mayores posibilidades de tener una data sobre qué dicen de mí. Bueno, Edmer, para ir finalizando ya este podcast, quería preguntarle por qué un estudio sobre los bancos y segundo, si este estudio se puede trasladar a otras empresas pequeñas, de gran tamaño y hacia dónde apunta en realidad este índice inverso. Bueno, entonces, son 3 preguntas en una. Lo hicimos con los bancos porque indudablemente hay una percepción que siempre la gente tiene y es que los bancos tienen muchas dificultades, que la gente en Colombia tiende a hacer comentarios negativos de los bancos. Y el resultado es que no son del todo negativos tampoco, es decir, el promedio, como dijimos, es moderado frente a los comentarios que se hacen. El segundo punto es que ¿cuál es como el objetivo? El objetivo es hacerles entender a las marcas que medir la reputación es muy importante y más hoy cuando la reputación está en manos del cliente y en la mano directamente, en la mano o en el bolsillo del cliente, que es su celular y su teléfono móvil. A través de ese teléfono móvil, en el momento en que usted se está tomando un café en cualquiera de las cadenas de café de este país, está ese café siendo evaluado por una persona. Porque apenas termine, si la atención no fue buena, si el café fue malo, si el producto fue malo, él puede poner un comentario y dañar su reputación. O sea, mantener la reputación es algo muy importante, es un activo muy importante, hecho a través de las redes sociales, que son los únicos medios de comunicación que tienen memoria. Es decir, que la gente es la que hace los comentarios y queda ahí establecido a través de una red
y se lo puede ir a buscar. ¿Qué se dice de tal banco? La tercera pregunta no me quedó muy clara. ¿Fue cuál? Sí, hacia dónde apunta, digamos. Y apuntamos exactamente a que las empresas que estén en disponibilidad de conocer, de conocer su nivel de reputación. Nosotros estamos en capacidad en Millennium Group de hacer un trabajo. Yo quiero hacerme un examen de cómo está mi reputación en tal. Y eso se puede hacer lo hacemos de manera individual digamos para conocimiento solamente de la empresa, que de pronto la empresa diga yo me quiero someter a ese examen y tal, como de pronto uno quisiera hacerse un examen médico para saber cómo se encuentra, pero ese es como también el objetivo final que nosotros buscamos a través de Millennium Group haciendo este tipo de trabajos, más uno muy importante, y es que las agencias de comunicaciones debemos empezar ya a trabajar mucho en la elaboración de estudios sobre diferentes aspectos y no solamente, digamos, en el manejo de imagen como tal, sino también en aportar conocimiento, en aportar cosas para las empresas que puedan ser útiles para la ejecución de proyectos, para presupuestos, para muchas otras cosas más. Bueno, pues Edner, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros este espacio y haber resuelto estas dudas que teníamos acerca de cómo los colombianos ven y cuál es su percepción sobre los bancos más importantes del país, los más grandes. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A usted, Javier, y quedamos listos para el próximo sector, que no se lo dije. No lo vamos a decir todavía, pero vamos a trabajar ya el próximo índice de reputación en 3 meses con otro sector de la economía. Bueno, estaremos muy pendientes y pues bueno, a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información a través de nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.